Buenos días. Buenos días, señor García Quevedo. Vamos a dar inicio a la entrevista. Usted está postulando para la plaza de juez de paz letrado laboral, ¿no es cierto? Correcto. No se le escucha. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores miembros de la Junta Nacional de la Justicia. Me honra estar aquí y llegar a esta instancia decisiva del proceso. Estoy postulando efectivamente, señor presidente, a la plaza de juez de paz letrado laboral del Distrito Judicial del Callao. Bien. Díganos, ¿qué principios considera usted, valorativamente, que son innegociables en el ejercicio de la función jurisdiccional? La independencia judicial creo que es básico, ponderante, toda vez que es donde mayor incidencia. Un poco más fuerte, sí. Considero que es la independencia judicial, principio ponderante donde creo que mayor incidencia se da en el desenvolvimiento de los magistrados, ¿no? Esto es estar libre de toda injerencia, ya sea jerárquica, política, social y de cualquier otra índole que podría desentrañar algún tipo de decisión en la labor jurisdiccional de un magistrado. ¿Solo la independencia, el único? Principalmente la imparcialidad también, ya que el juez, si bien debe ser un expectante, también considero que como director del proceso, sobre todo en materia laboral, tiene que guardar todo cierto de tomar parte en alguna situación en la que involucre a uno de los sujetos procesales. ¿Usted conoce los principios de Bangalore? Efectivamente, está el principio de integridad, ser honesto, también honrado y honestidad y honradez. ¿Y ha tenido oportunidad de confrontarse en situaciones de hecho con alguno de esos principios? Sí, por supuesto. ¿Puede relatarnos muy brevemente alguna? En mi caso, yo también como magistrado supernumerario he tenido a la vista casos donde involucran a trabajadores del Poder Judicial, entonces siempre ha sido mi desenvolvimiento de forma íntegra, imparcial y de manera, sobre todo, con una autonomía que justamente eso uno debe guardar como magistrado. A ver, ¿de qué manera consideraría usted que fenómenos como la corrupción, la desigualdad, la criminalidad organizada están impactando en la labor de los magistrados? Sí, en efecto, los magistrados no son ajenos a la problemática que acaba de mencionar. Sin embargo, nosotros desde la solvencia moral que podemos alcanzar durante todo el desarrollo de nuestra labor jurisdiccional, tenemos que estar preparados para afrontar estas cuestiones que en alguna oportunidad se vuelven mediáticas. Incluso todo eso también nosotros debemos de saber afrontar, identificar el problema, quiénes son los involucrados y tomar decisiones, creo, de manera rápidas y céleres, ¿no? Bien. ¿No? A propósito de lo que… Buenos días. Respondía usted al presidente. ¿Qué puede comentarnos? ¿Qué códigos de ética ha leído usted relacionado con la función judicial? Buenos días, doctor. Sí. Justamente antes de leer el Código de Conducta que ha sido recientemente aprobado en esta última cumbre de jueces, hace 2 semanas, previamente estaba el Código de Ética del servidor judicial, del funcionario público también, del Código de Ética del trabajador, el Código de Ética del abogado, también vengo leyendo en cuanto también los principios en cuanto a la lealtad, al buen uso de los recursos,
y también habla de los principios de integridad, imparcialidad, sobre todo buen desempeño en la labor jurisdiccional, doctor. Un momentito. A ver, en efecto, la semana pasada se ha publicado en el diario oficial el Código de Conducta del PJ. ¿Pero este Código de Conducta está reemplazando al Código de Ética del Poder Judicial? No, doctor. Solamente lo que he podido dar lectura de ello, sí, algunos principios, sobre todo, replica de este Código de Ética, doctor. ¿Y usted ha leído el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial? ¿De la Cumbre Iberoamericana, doctor? Sí. Sí, efectivamente replica estos principios, sobre todo da énfasis en la integridad que tiene que ver con la Le pregunto, soberanía. ¿lo ha leído usted? Ideas principales, doctor. Bien, no más. Con su venia, señor presidente. Sí, señor postulante García Quevedo Max, usted tiene una maestría en Derecho de Trabajo y la Seguridad Social y su tesis versa sobre propuesta de cooperación técnica e información laboral juvenil, ¿no? En el marco del TLC Perú-Estados Unidos. ¿Nos podría decir qué es un TLC? Entonces, un tratado de libre comercio, lo que son cuestiones de intercambio comercial entre dos países. En este caso, le traté efectivamente el de Perú y Estados Unidos. La implicancia, señor magistrado, señor miembro de la Junta, es que justamente asumir compromisos laborales previamente en tres países, en este caso un país como es Estados Unidos, prácticamente instó a que se realicen, por ejemplo, regularizar una contratación de trabajadores precarios. Es decir, justamente, por ejemplo, en mi investigación evidencié que uno de los compromisos era la creación de los CAS, por ejemplo, de estos que eran locadores, ¿no? Y eso es lo que refuerza, si bien es un intercambio netamente comercial, también cómo tiene incidencia en la regularización y en beneficio también de los, en este caso, material laboral, ¿no? Ya. Usted estudió en la Universidad Nacional de Trujillo. Sí, Toda su efectivamente, carrera doctor, ahí. y la maestría también. Bien, bueno, la Universidad Nacional de Trujillo es importante también, ¿no? ¿Y sabes cuándo, en qué fecha fue creada la Universidad Nacional de Trujillo? 1824, si no me equivoco. 24, ¿por quién? ¿Se acuerda? Faustino Sánchez Carrión. Bajo la presidencia de... La presidencia de San Martín, no, verdad, Bolívar. Bolívar, sí. Claro, confundí. ha San cumplido Martín el Bolívar. bicentenario, ¿no? En el año 1824. Exactamente. Bien. Igual la Universidad Nacional es también tiene cerca de esa cantidad de años, incluso. Claro, la Universidad Nacional ha cumplido el bicentenario, pues en el año Exactamente. 1820, bueno, en el 2024. Dígame, ¿qué normas rigen los tratados en nuestra legislación nacional? Esto de intercambio comercial, ¿no? No, La por ejemplo, bilateralidad. si queremos celebrar un tratado, ¿cuáles serían las instancias, el mecanismo para poder llevar a cabo un tratado, celebrar un tratado? Tratado no netamente comercial, doctor. Un tratado en términos generales. Primero, asumir mesas de trabajo entre ambos partes, también compromisos, ¿no?, de realizar un tratado que quede documentado, y sobre todo mesas de trabajo entre todos los sujetos. Estamos hablando de un tratado, digamos, que se va a celebrar entre un Estado y otro Estado, ¿no? El Estado peruano quiere celebrar un tratado, por ejemplo, con otro país, sobre diferentes mecanismos, por ejemplo, puede ser cooperación económica, puede ser de cooperación de institucional. de otro tipo, ¿no? De otra naturaleza. Entonces, ¿cómo sería su tratamiento para poder celebrar un tratado? Con la invitación sería a justamente dar un proyecto de reunión para efectivizar un tratado, ¿no?, hacia el país. Ok, eso es todo siempre. Sí, presidente, gracias. Tengo que preguntarle necesariamente sobre su conocimiento de la realidad nacional y vamos a juntar ese tema sobre también su especialidad, que es el derecho del trabajo. A raíz de las normas que han salido publicadas en los últimos años, hemos pasado de el número de feriados que teníamos a 16, con lo cual cierto grupo empresarial está diciendo que nuestro costo laboral es muy alto.
Y también estaban hablando de las vacaciones, en el sentido de que tenemos 30 días de vacaciones y que eso en el ranking mundial nos coloca prácticamente en el 10% más alto de países con tantos días de descansos remunerados. Suponiendo que se apruebe una norma que rebaja las vacaciones de 30 días a 25, primero, preguntarle si sería factible. Segundo, preguntarle si de ser factible, ¿cómo se aplicaría? Para todos los trabajadores, para los que ingresen con posterioridad a la norma. Sí, gracias por la pregunta, señor miembro de la Junta. Creo que no contravendría con lo que dice la OIT, que dice que tiene que tener un mínimo de 6 días, ¿no?, según los convenios, tiempo de reducción de 25 días, no razonablemente no lo veo ningún inconveniente. En cuanto a la posterioridad del ingreso al trabajador, creo que tendríamos que evaluar desde el principio de los condición más beneficiosa, ¿no? Si ya alcanzó ese derecho, tendría que mantenerlo, ¿no? A ver si le entiendo. Entonces, si un trabajador entra a laborar cuando está vigente la ley que establece los 30 días de vacaciones y en el transcurso de su contrato de trabajo se da una ley que disminuye el derecho a 25, tendría que mantenerse, doctor. Pensaría que 30. tendría que mantenerse en base al principio de la condición más beneficiosa. Sí, 30 días, doctor. Y el hecho de que las normas rigen a partir del día siguiente de su publicación y se aplican para todos los efectos, que es la teoría de los hechos cumplidos, ¿cómo quedaría? Si bien se aplica la teoría de los hechos cumplidos, que es la que prime principalmente, salvo en materia penal únicamente, tendría que tener... No es en materia penal únicamente porque está regulada en la Constitución y en el Código Civil. Sí, efectivamente, doctor. Sin embargo, también esto involucra los principios, primarían en cuanto a un principio de la condición más beneficiosa de mi concepción, a que se mantenga el derecho ya adquirido del trabajador, ¿no? O sea, de los 30 días. De su punto de vista, un principio laboral primaría sobre la ley. Justamente en cuanto a la argumentación jurídica, nos dicen que uno busca lo mayor posible el alcanzar esos principios sobre las reglas. Claro, tendríamos que ver cada caso en concreto, ¿no? Pero sí, mi posición sería en ese sentido, doctor. ¿En base a la condición más beneficiosa o al principio de norma más favorable? En la condición beneficiosa, porque ya mantuvo una ventaja este trabajador. Es que la condición no se refiere a un derecho nacido de la ley, sino del convenio, prácticamente, o del contrato de trabajo. Y la norma más beneficiosa se refiere a derechos nacidos de la ley. De acuerdo. Y tocando el mismo tema, usted ya habló del convenio de la OIT. ¿Cuáles son los requisitos actuales para tener derecho a vacaciones? Tener un número de 260 días en un periodo, también 210 en un periodo de 6 días, 218 en un periodo de 5 días, también gozar con un mes de labores, también superior a 4 horas también, ¿no? Superior a las 4 horas. Ahí va la siguiente pregunta y la última pregunta. El trabajador que no tiene 4 horas diarias de labor, pero cumple el año de servicios, ¿tendría derecho a vacaciones? Justamente siempre ha habido una discusión, doctor, en la doctrina jurisprudencial laboral, en donde en base a los convenios de la OIT sí debería tener, ¿no? A 6 días, ¿no es cierto? Exactamente, doctor. Ok, doctor, gracias. Buen día, doctor. Hace algunos meses en el Parlamento se presentó un proyecto de ley para efectos de implementar el trabajo obligatorio de los reos, con afanes aparentemente de resocialización. Sin embargo, como principio en el derecho laboral tenemos que el trabajo no es obligatorio, no puede existir trabajo forzado. ¿Cuál es su opinión sobre
la probable implementación de esta norma en atención a los principios del derecho laboral que usted utiliza en el juzgamiento de los casos que están en su despacho. O, en todo caso, una opinión crítica sobre el particular. Muchas gracias por la pregunta, doctor. Yo partiría de la premisa que el trabajo dignifica, ¿no?, a la persona. Si bien, como usted lo menciona, no es obligatorio, además nosotros también tenemos ideas desde la doctrina laboral, que es la educación para el trabajo, ¿no? Entonces, que nos forjan desde muy jóvenes, ¿no? Entonces, si nosotros involucramos a este sector de la población que efectivamente ya está el solo hecho de una situación en la cárcel o procesado, implicaría este proyecto, sí, debatible como usted lo menciona, pero creo que podríamos llegar al convencimiento de que es una forma de resocializar también al preso, porque justamente voy en esa misma teoría de que la dignidad humana es un valor fundamental para el desarrollo, la resocialización efectivamente de una persona que ya ha sufrido quizás problemas del sistema, ¿no? Le entiendo su respuesta, pero esta propuesta va en el sentido de que el trabajo sería obligatorio al interior de las cárceles, no con posterioridad al cumplimiento de su pena, sino como una medida no disciplinaria, pero sí probablemente conducente a su resocialización al interior de las cárceles. ¿Cómo colisionan estos dos principios o derechos? A no ser forzado a trabajar y, por otro lado, al derecho del Estado a partir del ius puniendi, imponer una medida de resocialización a través de un trabajo forzado. Sí, mi respuesta sería siempre dándole el dote de la razonabilidad en la medida, ¿no? La proporcionalidad, que tanto va a realizar el trabajo efectivo, las horas y todo. Creo que evaluando en ello podríamos estimar si no colisionaría, como usted lo menciona, doctor. Gracias, doctor. Es todo, presidente. Buenos días, eso es todo. Muchas gracias. Permiso.